Muy bien. Buenas tardes. Vamos a comenzar con este ejercicio de mecánica de fluidos del tema ecuación de la cantidad de movimiento lineal. Número uno. El depósito de agua está colocado sobre un carro sin fricción. Bueno, vemos un depósito que está encima de un carrito y no tiene fricción, lógicamente. Y alimenta un chorro de 4 centímetros de diámetro con una velocidad de 8 metros por segundo, el cual es deflectado 60 grados por medio de un álave. Bueno, acá vemos de que hay un depósito con agua y esta fluye a través de un pequeño agujero que hay en una cara lateral. Y este agua es deflectado por un pequeño álave, cambiando la dirección de, de, esta, de este flujo. Calcule la tensión en el cable. Ok, entonces lo primero que vemos es que el problema nos pide calcular la tensión en el cable. ¿Cuánto es esa tensión en el cable? Y los datos que tenemos son el diámetro del agujero, que es de 4 centímetros, la velocidad del chorro, que es 8 metros por segundo, 60 grados de inclinación del álave y tenemos el cable. Todo esto está montado o ensamblado encima de un carro que no tiene fricción con el piso. Y este cable está amarrado a una pared. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, hay que entender de que este tipo de ecuación de problemas se resuelve con la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. Básicamente, esa ecuación nos dice de que la sumatoria de fuerzas que hay en un volumen de control es igual al cambio en la cantidad de movimiento lineal que haya para el volumen de control. Entonces, si nosotros vamos y comenzamos a escribir eso, ecuación de la cantidad de movimiento lineal, tenemos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de flujos másicos por velocidades de salida menos sumatoria de flujos másicos por velocidades de entrada. Entonces, esta tendría a ser el eje central de este ejercicio. ¿Qué podemos hacer para esto? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar un volumen de control. ¿Ya? Hay que poner los límites de un volumen de control que se llaman también superficie de control. En mi caso, yo lo voy a tener y yo lo voy a seleccionar para que me quede la tensión del cable justamente como una incógnita. O sea, me refiero a que voy a encerrar el volumen de control justamente cuando pase por el cable. Entonces, este volumen de control, que puede tener cualquier forma en realidad, yo lo estoy poniendo como un rectángulo, puede pasar a través de este cable para poder estudiar cuál es la tensión en el cable. Es preferible. Y bueno, como pueden ver, la ecuación me dice la sumatoria de fuerzas. Primero, una vez seleccionado el volumen de control, hay que ver o hay que acostumbrarse a ver qué fuerzas se ejercen sobre el volumen de control. ¿Qué fuerzas? En mi caso, tenemos solamente una fuerza, que sería la fuerza de la tensión del cable. La fuerza de la tensión del cable. Este cable, que sería
T del cable, es la única fuerza que puedo obtener ahorita. Bueno, también podría obtener el peso, la normal, no hay fricción, pero esas son fuerzas que ahorita no me están interesando. Lo que sí me interesa es la tensión del cable. Por eso la dibujo. En la segunda parte de la ecuación hay que acostumbrarse a ver cuáles son los flujos. Si es flujo de salida o flujo de entrada. ¿Ya? O si hay ambos. O si hay varios flujos de entrada o varios flujos de salida. En mi caso, solamente tengo un flujo que simplemente se va a través del volumen de control. Es una salida. ¿Habrá entradas? Pues flujos no hay. En este caso no hay flujos de entrada. Entonces solo me quedo con una salida. Un volumen de control pueden tener múltiples salidas. En este caso solo es uno. Segundo, yo, yo voy a poner que necesitamos un flujo másico. Tenemos que calcular el flujo másico, o mejor dicho, el M puntito. Entonces, el flujo másico vendría a ser densidad por velocidad por área. El agua tiene de densidad 1000 kilogramos por cada metro cúbico. La velocidad viene a ser de 8 metros por segundo. Y el área, según el área que tiene de flujo, es de 4 centímetros de diámetro. Por lo tanto, el área es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, o para los que quieran usar, pi por radio al cuadrado. Sería, yo voy a usar con el diámetro, pi sobre 4 por diámetro. Ahorita son 4 centímetros. En metros vendrían a ser 0.04 metros al cuadrado. Resolviendo esto, me va a salir un flujo másico. A ver, 1000 por 8 por pi sobre 4 por 0.04 al cuadrado, 10.05 kilogramos por segundos. Muy bien. Y por último vamos a aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. Hay que aclarar que es cantidad de movimiento lineal porque también hay cantidad de movimiento angular. Entonces, sumatoria de fuerzas. En mi caso sería, solo voy a usar la sumatoria de fuerzas, pero en X. Esto también se puede hacer en Y, dicho sea de paso. Puedes hacer en el eje X o en el eje Y. En mi caso, para sacar la tensión del cable que está en el eje X, solo voy a usar con el eje X. Igual, sumatorias de velocidades de salidas menos sumatoria por velocidades de entradas. ¿Hay entradas? Ya dijimos que no. Si no hay entradas, se anula este término. ¿Hay salidas? Pues sí, hay solo una salida. Entonces sería flujo másico por velocidad de salida. Ahora, una cosa más. Esta velocidad de salida debe ser en el eje X. Si estamos trabajando con fuerzas en X, tiene que ser la velocidad de salida en el eje X. Por lo tanto, la velocidad con la que sale, en este caso, si tengo mi velocidad de salida de esta manera, simplemente esa velocidad se puede descomponer en dos, que vendría a ser una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Recuerda, para mi caso solo uso la velocidad de salida, pero en el eje X, que sería la velocidad por el coseno de 60 grados. Entonces vendría a ser, reemplazando, sumatoria de fuerzas en X, tensión del cable, flujo másico
10.05. Velocidad de salida sería la v por el coseno de 60. En mi caso mi v es de 8 metros por segundo. 8 por coseno de 60 grados. Entonces mi tensión en el cable vendría a ser calculando 10.05 por 8 por coseno de 60, 40.2 o simplemente 40 newtons. Y esto viene a ser mi respuesta. Hay que ver la utilidad de esto, que es, mientras que tú tienes una fuerza de 40 newtons en el cable, esta fuerza ha sido provocada por el cambio en la cantidad de movimiento lineal del flujo. El flujo solo se estaba moviendo en el eje X. Su cantidad de movimiento era en el eje X. Pero al haber esa deflexión, la cantidad de movimiento ahora va en una dirección distinta a la de X. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ha habido un cambio. De aquí hasta acá ha habido un cambio en la cantidad de movimiento lineal y por lo tanto es provocado o provoca una fuerza en la misma dirección X. Solo por el cambio en la cantidad de movimiento lineal. Muy bien, acá queda este ejercicio.